Si los quieren tener, pues que dejen comida arriba, que los tengan arriba. Yo creo que es una animalada, pero lo pueden hacer. Lo que no puede ser es que yo le dé de comer al lobo y tenga que pagar yo la cuenta. Eso sí que no puede ser. Y aquí nadie cuestiona lobo sí, lobo no. No, no, no. Aquí se habla de lobo sí, pero controlado. Yo lo veo como lo he vivido siempre. A mí el lobo ahora mismo no me supone ningún riesgo. Son peores las epidemias y las enfermedades como la tuberculina, la brucelosis, neumonía, sarna. ¿Y entonces por qué tanta polémica entre los ganaderos, Fernando? Porque entiendo que muchos ganaderos, al prohibirle la caza, vean que el lobo se desplaza a su ganadería porque aumenta el número. El lobo va a estar ahí sí o sí, quieran o no. Y deberían dar un paso por delante del lobo y prevenirlo. El lobo, para mí, es una especie que exige que se transite en el debate por la esencia del posicionamiento democrático. Esto es, respeto a la opinión discrepante y esfuerzo con el discrepante para converger y poder tomar decisiones conjuntas. Pues a ver si hoy aquí en Objetivo Planeta somos capaces de entender mejor este debate que necesariamente tiene que encontrar soluciones para todos. De eso hablamos ya aquí, con personas que saben mucho del lobo y sus consecuencias. Juan Carlos Blanco, biólogo, especialista en el lobo. Joaquín Antonio, presidente de Asaja, veterinario, ingeniero agrónomo, Asaja Ávila. Ignacio Martínez, presidente de ASCEL, la asociación que ha impulsado la inclusión del lobo en la lista de especies protegidas que decidió el Gobierno, como quizás recordarán, hace pocos meses, y que, valga decirlo, tiene el aval, de algún modo, del Consejo de Estado, también del Comité Científico, o sea, que no es la ocurrencia de cualquier iluminado. Muy buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Empiezo contigo, Juan Carlos. ¿Por qué es importante proteger al lobo? ¿Por qué nos tiene que importar que el lobo tenga este grado de protección? Nos tiene que importar que haya lobos y que haya poblaciones viables de lobos. Nos tiene que importar porque forma parte de nuestra cultura. Los lobos están en los cuentos, están en el saber popular de todas las personas de España, tanto los que viven en el campo como los que no. Pero además desarrolla un papel ecológico. Los lobos hacen evolucionar a los ungulados silvestres, los ciervos, los jabalíes, son fundamentales para el ecosistema, los limitan, limitan los daños. Hay muchísimos más daños en España por causa de los jabalíes, incluso de los ciervos, que por causa de los lobos. Hay montones de atropellos en carretera por causa de corzos, ciervos. Los lobos limitan sus densidades. Luego los lobos seleccionan a los que están enfermos, con los cuales limitan la expansión de enfermedades. Los ganaderos se quejan de que cada vez tienen más tuberculosis, brucelosis, que se la transmite la fauna silvestre. Ajá. Y está demostrado que la presencia de los lobos reduce esta transmisión de enfermedades al ganado. ¿Y cuál es el censo? ¿Cuántos lobos hay en España en este momento? Porque hasta eso es motivo de discrepancia. Sí, por varias razones. La primera es que nadie lo sabe, es decir, es imposible contar a los lobos. Pero yo creo que prácticamente todo el mundo acepta que hay unas 300 manadas. ¿Y eso qué que significa? Podrían ser unos 2.000 lobos. Un poquito más, a lo mejor. Bueno. Sabemos que los lobos estuvieron reduciéndose hasta los años 70, cuando se intentaba exterminar, y a partir de entonces empiezan a recuperarse. Se recuperaron muy rápidamente hasta el año 2000 y a partir de entonces la recuperación es cada vez más lenta. En estos momentos podemos decir más o menos que las poblaciones están estables. Ajá. Joaquín, ¿qué piden los ganaderos? ¿Cuál es la situación? Los ganaderos de Ávila, de Castilla y León en general, que es la comunidad donde más lobos hay y donde más conflicto produce. Bueno, nosotros lo que pedimos es algo de sentido común, que es poder vivir de nuestro trabajo. Nosotros desarrollamos nuestro trabajo en el medio natural y en este caso, bueno, pues lo que se encuentra un ganadero de Ávila, que es donde yo resido, es que, bueno, pues de media 5 animales muertos tenemos, 5 terneros en la provincia de Ávila. Si hablamos de datos de daños a nivel nacional, estaríamos hablando de más de 10.000 animales muertos al año. Para que la gente nos entienda, eso suponen 15 millones de euros aproximadamente en pérdidas y, por lo tanto, nosotros vivimos de producir alimentos, de producir carne y leche de calidad, y lo que necesitamos es tener herramientas para controlar el lobo. Lo ha dicho ahí uno de los ganaderos que estaba en la entrada.
Nosotros no decimos que no queremos lobos, nosotros lo que decimos es que tiene que haber un equilibrio. Marta García, ¿no? esta ganadera de Cantabria, que es... Efectivamente, lo decía claramente, y nosotros lo que decimos es que las comunidades autónomas, que son las competentes, tienen que tener herramientas para poder controlar esa población. Eso es lo que ocurría antes de incluirse al lobo en este listado que le ha incluido el Ministerio, y actualmente pues se ha quedado las comunidades autónomas, principalmente son Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, donde está el 95% de la población y donde están los daños a la ganadería, sin herramientas para poder controlar el lobo allí donde hay daños, y daños que son muy cuantiosos. Pero hombre, habrá alguna herramienta más que cazarlo, digo yo. Pero bueno, vamos a preguntarle un segundo a Ignacio. Ignacio, ¿por qué Ascel ha considerado que era necesaria la protección total? Bueno, tenemos en España dos leyes de protección ambiental, la del 89 y la del 2007, y ya con la del 89 estaba claro que el lobo era una anomalía, es decir, no podemos estar protegiendo a cientos de especies en España con un papel mucho menor ecológicamente, socialmente, culturalmente, mucho menor que el del lobo, y no proteger al lobo. Es una necesidad imperiosa, porque el lobo es una pieza clave en nuestros ecosistemas y evidentemente cumplía todos los requisitos legales para esto, que a instancias de Ascel se consiguió recientemente, y nosotros todavía esperamos mejorar la protección, porque entendemos que el lobo no solo tiene que estar en el listado, porque lo merece sobradamente, efectivamente, el Comité Científico superó todos los trámites, el Consejo de Estado, efectivamente, sino porque además su papel entendemos que encaja perfectamente con la protección selecta o de primera división, que es la que otorga la inclusión en el catálogo, que es el nivel superior. Pero, Ignacio, ¿te parece razonable que aquellos ganaderos que viven en fricción con las poblaciones de lobo pidan algún tipo de protección? No sé si la protección es cargarse a los lobos, pero que es razonable. Vamos a ver, cuando se habla de coexistencia, para nosotros la cuestión está clara. La coexistencia tiene un fundamento en no matar a ningún lobo. A partir de ahí podrá haber toda la coexistencia posible, pero no podemos esgrimir ese concepto para vulnerar un principio legal fundamental, porque necesitamos una salud ambiental, necesitamos unos ecosistemas viables para nuestra propia supervivencia, y para eso en la península ibérica necesitamos el lobo. España necesita lobos, por salud ambiental, por la propia supervivencia en un estado saludable del medio, incluso por cuestiones económicas. Entonces no hay ningún argumento real para pretender retrotraer la situación, cuando además hay ayudas sobradas económicas para que los ganaderos mantengan su actividad. Los daños, si los hay, que muchos no son realmente del lobo, se pagan estructuralmente a través de la política agraria comunitaria, se pagan luego, como sea, depende de la comunidad autónoma cuando se produce el daño, y todavía hay otro dinero público, porque todo esto son dineros públicos que generosamente se entregan, no voy a decir indebidamente, a los ganaderos, pero todo esto es para que los ganaderos tomen medidas, porque evidentemente la cuestión o el punto de equilibrio no puede ser matar. Ya sabemos a lo que conduce eso. El matar lobos, como se estaba matando por las comunidades autónomas durante tantos años, no solamente no reducía los daños en el noroeste, sino que incluso paradójicamente los podía llegar a incrementar y no conducía a nada. Un segundo, Ignacio. Juan Carlos, dejar de matar lobos, es decir, esta protección que Ascel ha impulsado, protección total, ¿esto puede significar que la población se multiplique exponencialmente, como pasa, por ejemplo, con los jabalíes, con los conejos, con otras, o no? ¿O hay un número de lobos máximo que caben en España? Yo no creo que pueda implicar una multiplicación exponencial de los lobos. Para empezar, los lobos, en ciertas circunstancias, no en todas, se autocontrolan. Con lo cual, si les dejas de matar, pues se reproducen un poco menos. Digamos, tienen mecanismos de adaptación, se autorregulan, sí, bastante sofisticados, ¿no? Por cierto, que esto también lo utilizan los defensores de la caza, es decir, es que si a los lobos les explotas, les matas moderadamente, también crían más, es decir, que se les puede explotar, es cierto, ¿no? Pero bueno, aparte de esta autorregulación, estamos hablando de caza legal, y probablemente hay un factor que no se ha considerado mucho, es la caza ilegal, que yo creo que es muy difícil de detectar realmente, ¿no? Pero es más importante que la caza legal.
Entonces, O sea, los furtivos hacen más daño que la gente que paga sus licencias, etcétera. sí, yo no hablaría de furtivos, porque cuando hablamos de furtivos hablamos de alguien que va a matar ilegalmente un lobo para poner el trofeo en la pared, Bueno, no, o para vendérselo a venderlo, alguien. no. Yo lo que estoy hablando es de la gente del campo que va a cazar jabalíes y en cuanto le sale un lobo le pega un tiro. Simplemente porque están en contra de los lobos, porque hace daño al ganado, es decir, no les gustan los lobos, ¿no? O sea, no tanto del furtivo que vende el trofeo y no. O sea, digamos, la gente de campo normal que mata lobos sin que nadie se entere, ¿no? Y yo creo que eso está generalizado, aunque no sabemos la magnitud, y con, digamos, esa mortalidad hay que tenerla en cuenta también. Es decir, aunque se proteja la especie, va a seguir habiendo una mortalidad. Y, Joaquín, hablábamos de que la caza no puede ser el único recurso de los ganaderos para disminuir las poblaciones, ¿no? Seguramente practican ya y se gastan mucho dinero en protegerse de alguna manera. Hay que tener en cuenta que los ganaderos lo primero que hacen es tratar de protegerse del lobo. Nosotros en Ávila, cuando el lobo hace ya 10 años empezó a colonizar territorios, intentamos probar ese tipo de mecanismos. Hay que decir que en el caso de la ganadería extensiva de montaña que hay en Ávila o la dehesa que hay en Salamanca, esos sistemas no funcionan, se han probado y no funcionan, y por lo tanto... ¿Qué son los sistemas de qué? De perros martines, de cercado. mastines. Tú no puedes cercar el campo, lo primero que la normativa te lo impide. Estamos en zonas de alto valor ecológico, zonas que son en muchos casos Red Natura 2000, algunos son reservas incluso regionales, y por lo tanto eso no funciona. Yo no estoy de acuerdo con Ignacio cuando decía que en aquellas zonas donde las comunidades autónomas pues han utilizado lo que es especie cinegética, pues haya más daños. Eso no es así. Los datos están ahí. En el caso de Castilla y León, pues al norte del río Duero, donde es una especie que ha sido cinegética hasta hace pocos meses, ahí está el 80% de la población y, sin embargo, provocaba poco más del 15% de los daños de Castilla y León. Sin embargo, al sur del Duero, en provincias como Ávila, tenemos oficialmente más de 1.500 animales muertos todos los años. Estamos diciendo que son 5 animales al día los que mata el lobo en la provincia de Ávila. 5, parece mentira. Y por lo tanto esto, si lo miras en cifras y lo haces una extrapolación a nivel nacional, supone que esos 10.000 animales que mata el lobo, que suponen 15 millones de pérdidas, es lo que la Administración entiende por una explotación tipo, supondría 200 explotaciones, más de 200 explotaciones tipo de las que la Administración le requiere a un joven para incorporarse. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos en este caso. Si queremos proteger totalmente al lobo y dejar desprotegido a la especie humana, y queremos territorios sin gente. Creo que el Ministerio de Transición Ecológica tiene 2 patas fundamentales, es transición ecológica y reto demográfico. Y por lo tanto, para luchar contra la despoblación, hace falta que haya una convivencia y hace falta, como decía la ganadera del principio, Marta, que el lobo sí, pero con un control. ¿Qué dices, Ignacio? Porque esa dicotomía entre persistencia del lobo y supervivencia humana... Datos oficiales de Castilla y León en una comunicación del consejero a las Cortes en el año 2018. Hay 4.589.140 ejemplares de bovino, ovino y caprino. Los daños del lobo son, por lo tanto, el 0,06% del total de la cabaña ganadera de Castilla y León. Vamos a ver si, por favor, somos capaces de tener la visión adecuada. Es decir, el lobo no es un problema ni cuantitativa ni cualitativamente. El lobo no es un problema económico. 2 argumentos. Primero, el argumento de la contextualización estadística, que es implacable, es absolutamente implacable. Y segundo, la cuestión de que hay ganaderías rentables en territorios de osos y lobos, en el norte, en el noroeste, que tienen 0 daños. Entonces vamos a ver, o es que una gente es muy tonta o es que una gente es muy lista. Esto no es así. Es decir, ya además tenemos que emplear el término pasado para hablar de la posibilidad de matar lobos, que no solamente es la cinegética. En otras comunidades como en Asturias se aplicaban controles por la propia administración, no era cinegético. Entonces, se matara por caza o se matara por controles, nunca dio esa política resultados adecuados, pero eso ya es agua pasada, que no va a volver. Ahora lo que tenemos que entender es de que los daños no son significativas cuantitativamente, que los estamos pagando, insisto, sistemáticamente, con dinero público, regado de instancias europeas, porque la PAC
tiene que cumplir, como otras políticas comunitarias, el principio de la coherencia. La Unión Europea no puede dar dinero para proteger lo que sea si eso incumple otra norma propia. No se puede dar ayuda a Siria si eso incumple los criterios de igualdad de género, no se puede dar ayuda a los ganaderos y agricultores europeos si eso incumple las pautas marcadas por la Directiva Aves y la Directiva Hábitats. De protección del medio ambiente. No se da dinero europeo para que la gente sobreviva y produzca en el campo si eso va en contra de atentar contra, en este caso, una especie de interés comunitario como es el lobo. Entendido. Alguien tiene que explicar a los ganaderos que se les está pagando toda la PAC porque no maten lobos, porque no quemen el monte, porque hagan otras prácticas respetuosas para ellos y para todos. O sea, que si un ganadero... No lo comparto y no está claro, o sea, no es así. O sea, la PAC no está para pagar los daños del lobo. Eso es una equivocación que tratan de hacer organizaciones como la que representa Ignacio. No ha dicho eso, ¿no? Ha dicho que la PAC obliga al quien la cobra a cumplir una serie de normativas. Pero la Directiva Habitat lo que marca es que el lobo al norte del río Duero es especie cinegética. Eso lo dice la Directiva Habitat de la Unión Europea y es lo que está incumpliendo este gobierno, en este caso, blindando al lobo por cuestiones ideológicas y políticas. ¿Tú crees y no que hay comités científicos que avalen esto. Están todos los colegios profesionales, de ingenieros de montes, de veterinarios, de ingenieros agrónomos, de ingenieros técnicos agrícolas, que respaldan la posición de que tiene que haber un control del lobo. ¿Esto es y eso así, lo Juan tienen Carlos? que saber las personas que nos están viendo. ¿La ciencia respalda, como dice Joaquín? Bueno, alguna ciencia sí, alguna ciencia no. Es decir, con respecto a lo del norte del Duero, es cierto que el lobo está en el anexo 5 de la Directiva de Hábitats al norte del Duero y eso implica que puede ser objeto de gestión, no que deba ser objeto de gestión. No que deba ser una especie cinegética. En Asturias nunca ha sido una especie cinegética. En Galicia, por ejemplo, sí es o ha sido una especie cinegética, pero no se han dado permisos para cazar lobos. Por ningún motivo, ni por caza ni por control, 0 permisos. En los últimos años se han dado 0 permisos. Con lo cual, es cierto que algunas de las comunidades autónomas del norte, bueno, pues de hecho han llevado el lobo, lo han gestionado con un grado de protección muy alto. Nadie ha protegido más al lobo que Galicia, por cierto. Ahora se quejan de la protección por parte del gobierno, pero ellos lo tenían, de hecho, protegido. No en la ley, pero sí de hecho. Un segundo, que vamos a darle voz a Mario Sáenz de Buruaga, que es otro biólogo especializado en lobo, que nos está escuchando, creo. Mario, buenas tardes, creo que ahí está. Hola, tú buenas tardes. Eres un biólogo que se dedica a la conservación desde hace muchos años y, sin embargo, Mario, te he oído decir que no te gusta poner especies en la vitrina. ¿Por qué? Bueno, quizá no me dedico íntegramente a la investigación, sino también a la gestión. Tengo una visión quizá práctica, para algunos quizá demasiado práctica, y por supuesto lo que más me importa del lobo, coincido ahí con mi colega Juan Carlos, es la conservación de la especie, pero vivimos en unas latitudes, en el sur de Europa, donde los ecosistemas, las especies, no son un teatro al que hay que asistir, al que estamos de espectadores, sino que estamos dentro. Hace cientos, miles de años, casi podríamos decir, cientos de años, que pertenecemos a ese ecosistema. Entonces, si eso es así, yo, trabajamos con lobos, como una serie de gente, lo que no soy nunca es dogmático. Pero no lo digo yo, curiosamente, casi todas las personas que trabajamos con lobo a pie de campo, sea cuando nos toca trabajar con lobos censando o gestionando, pues tenemos muchas dudas, y lo que sí que compartimos casi siempre, creo, la mayoría, no todos, porque esto es muy poliédrico, es que nos gustaría que no se peque de dogmas. Y yo, para mí, en este caso, meterle en una vitrina de protección estricta es un dogma. Lo primero que me importa es la conservación, efectivamente, del lobo. Y a partir de ahí, incluso estando de acuerdo con la persona que representa hoy ahí a Astel, estando de acuerdo en el tema de lo que significa la estadística, sin embargo no puedo estar de acuerdo que ese sea el problema. Lo voy a decir rápidamente. Si a nosotros nos rompen un cristal en el coche, el primer día lo llevamos a que nos lo arreglen. Si al día siguiente nos vuelven volvemos a arreglarlo. El tercer día ya nos mosqueamos, el cuarto. Y solamente soy yo, a mí solamente me están rompiendo el cristal. Pero aún así, hay lugares en los que el lobo efectivamente también es manoseado
para otros problemas que tiene el campo. En definitiva, y por sintetizar, no le gusta la vitrina y le gusta más estar a pie de campo buscando soluciones que en el caso del lobo, pues casi me atrevo a decir que no la hay como tal, y lo que hay es acercamientos. Muy bien, muchas gracias. Mario, pensaba hacerte otra pregunta, pero se nos echa el tiempo encima. Si me la respondes muy rápido, recuerdo que el otro día te oí decir que los lobos que se mueven hacia el sur, las poblaciones que se van desplazando por la protección hacia el sur, son más conflictivos y más caros. Resúmeme esa idea, ¿por qué? Y más importantes también, porque son ecológicamente la lanzadera hacia el sur. Pero ¿qué está pasando? Como ha dicho el ganadero, que ahí no ve, tengo que dar la razón un poco, a mi gusto, a todos, porque efectivamente los lobos de Ávila, 1.500 ataques, son 1.500 terneros puestos ahí. Entonces ese lobo es muy caro y tenemos que intentar vadear y tenemos que intentar acercarse. Ahora, esos lobos, a mí, ecológicamente y desde el punto de vista demográfico y distributivo, son importantísimos en España. Entendido. Gracias, Mario, por tu aportación a esta conversación sobre el lobo. Gracias, hasta luego, adiós. buenas tardes. A ver, Ignacio. Sí, bueno, primero algunas precisiones pertinentes. Pero resume, que sí, fíjate que el sí. reloj tic-tac se nos escapa. Cumplir la ley no es un dogma. Segundo, la condicionalidad es un precepto de las ayudas de la PAC desde el año 2013. Y tercero, lo que es quizás más importante es que efectivamente la Directiva Hábitats contemplaría condicional la posibilidad, no la obligación, nunca la obligación, de actuar en ese anexo que se cita, siempre y cuando se den una serie de condiciones que son previas, que nunca se han dado, ni se van a dar, ni entendemos eso, por lo tanto, que no es opción. Es decir, para poder actuar contra un lobo específicamente, justificadamente, hay que justificar previamente que se han agotado las medidas preventivas, que no hay otra opción posible y además que eso no afecta al estado de conservación favorable. Recientemente, todo el mundo ya va sabiendo que el estado de conservación favorable en España es desfavorable, es inadecuado, como consecuencia de la política tradicional de las comunidades autónomas que ahora se ha superado y no vamos a volver a ello. Con lo cual no podemos matar ni con la directiva ni sin la directiva. Y además, nada exime a un Estado, como este es el caso, de avanzar en el sentido de la ley y a través de normativa endógena, porque la discusión en los tribunales que estamos librando por mejorar o mantener la protección del lobo no es sobre la base de las directivas, es sobre nuestras propias leyes, que a ver si las cumplimos. Juan Carlos, ¿está en situación desfavorable la población del lobo en España? De acuerdo con una evaluación del Ministerio de Medio Ambiente, está en situación desfavorable. Debo decir que cuando lo vi estuve muy sorprendido, porque en todos los años anteriores hay que hacer un reporte cada 6 años, de acuerdo con el artículo 17 de la Directiva de Hábitats, y desde 1992 hasta ahora nunca se había considerado un estado desfavorable, a pesar de que cada vez hay más lobos, por lo menos los mismos, ¿no? Sí, ese es un tema sorprendente y buceando un poco en las razones, pues yo debo decir que tengo mis dudas. En cuanto a las soluciones, como decía Mario, no hay una solución. Vamos a vivir en el conflicto durante años, durante décadas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en vez de optar por un estado de confrontación permanente, intentar llegar a acuerdos. ¿Qué hacen en otros países de nuestro entorno, Juan Carlos? Joaquín, ¿qué hacen en Italia, en Alemania, en Francia? ¿Qué hacen con sus poblaciones de lobos? Bueno, cada uno hace una cosa distinta. Por ejemplo, en Italia están estrictamente protegidos culturalmente. En las últimas décadas no han matado legalmente ni un solo lobo, ¿no? Francia, que tiene 600... ¿Y eso ha supuesto una multiplicación de ataques o de conflictos, de lobos, como dice Joaquín, ¿no? Sí, una multiplicación de lobos, también de conflictos. En Portugal han hecho lo mismo, no les han tocado un pelo. Sin embargo, en Portugal la población se mantiene estable, no aumenta, ¿no? En Francia ha aumentado la población hasta unos 620 ejemplares que tienen ahora. Han decidido extraer hasta el 19% de la población, que es, por cierto, un porcentaje muy alto, ¿no? Dan permisos para matar 100 y pico lobos cada año, ¿no? Entonces, cada país lo intenta de una manera, y yo sí te puedo decir una cosa, porque más o menos los conozco casi todos los de Europa, ninguno ha dado con la clave. Es decir, ninguno ha encontrado la varita mágica para acabar con los conflictos. Entonces... realmente es complicado, ¿eh? Es complicado. Pero, Joaquín,
Yo no puedo compartir que se diga que el estado de conservación de la especie es desfavorable. Ahí están los datos, ahí está el aumento de ataques, porque el lobo cada vez se va expandiendo y cuando no tiene un control, pues la población, en este caso estamos hablando de 2.500 animales, 300 manadas y una evolución favorable durante este tiempo por unas políticas que se han hecho al norte del Duero, donde era especie cinegética y que ha permitido el control cinegético, pero a su vez la expansión. Decirle a Ignacio que la condicionalidad de los ganaderos y los agricultores la llevamos cumpliendo desde el año 2003, es decir, cumplimos todas esas directivas y reglamentos europeos para poder percibir las ayudas de la PAC, que nada tienen que ver con las indemnizaciones que no son justas y que además me gustaría a mí oír al Ministerio que de esos 20 millones que ha dicho que va a poner, pues va a cofinanciar con las comunidades autónomas. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es algo de sentido común. Poder trabajar en el territorio, poder vivir de nuestro trabajo y, en este caso, no generar un conflicto social como el que ha generado el Ministerio de Transición Ecológica. Lo que pasa es que parece que hay un abanico de opciones que no necesariamente pasa por reducir la población o controlarla cazándolos, ¿no? Hay en ciertos territorios, donde, como es el caso de Ávila, donde son las ganaderías en extensivo, donde son las dehesas de Salamanca, donde se han probado esas medidas, los mastines, los cercados, diferentes sistemas, y no funcionan y no se disminuyen los ataques a la ganadería, y por lo tanto, ahí esas otras herramientas que permite la legislación europea, que permitía la legislación española, lo que es la caza, pues hay que utilizarlas para evitar esas otras cuestiones que apuntaba Juan Carlos, como es el furtivismo. Es decir, si nosotros a la gente no le dejamos poder defenderse, si la Administración no puede controlar, pues luego a lo mejor lo que conseguimos es, por esa estricta defensa del lobo, lo contrario, que lo que ha evolucionado la población de lobo, en este caso, pues disminuya. Bueno, estamos terminando, me temo, esto es así en fin. Pero miremos un poquito hacia el futuro. Tenemos un minuto, por favor, miremos hacia el futuro. ¿El lobo en España se extenderá a otras zonas? ¿Por dónde se puede extender? Sí, se extenderá, yo creo. Yo siempre digo que los lobos no saben zoología. Cuando hemos predicho que se iba a extender hacia el sistema ibérico, lo ha hecho hacia Ávila. Entonces lo hace un poco de forma impredecible. Se extenderá, seguirán los conflictos y yo creo que tenemos que abordarlos de una forma cooperativa, intentando trabajar todos juntos para ir solucionando pequeños problemas, porque el problema completo no lo vamos a solucionar. Ignacio. El lobo va a incrementarse hasta ocupar aquellos espacios donde puede cumplir y debe de cumplir su papel ecológico. Matarlo es cuestión del pasado, matarlo hoy es un delito penal, eso tiene que estar claro, y evidentemente tenemos que ser conscientes de que es un bien común. El ganado es privado, el lobo es público, de todos, para todos y siempre, ya. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Carlos, Ignacio, Joaquín, muchas gracias a los tres. Gracias. Soy consciente de que aquí se quedan tantas cosas por contar y ojalá tengamos otras oportunidades para seguir profundizando en esto, pero al menos algunas ideas quedan claras, ¿no? Si habéis contribuido a intentar acercar esas posiciones y a encontrar pequeñas soluciones a casos concretos, pues ya es un principio. Gracias, buenas tardes, gracias también a ustedes. Nos vemos la semana que viene con más historias de ciencia y naturaleza. Ya.